hasta la fecha tenemos 1,5 millones de ninis, población de jóvenes que no trabajan y tampoco estudian. Pero hoy día vamos a hablar de la situación de los jóvenes y está con nosotros, como ya dije, Yema Taucusi, que ella es especialista en estudios de prospectiva de CEPLAN. Bienvenida. Yem, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Saludar a todo tu público que nos viene escuchando. Sí, ahora el Observatorio Nacional de Prospectiva se suma a esta iniciativa de poner en agenda algunos temas que nos preocupan porque impactan al desarrollo nacional. Entre estos temas, el observatorio tiene varios ejes de análisis y entre ellos está este tema bastante agudo que es el de los jóvenes. Hasta la fecha tenemos 1,5 millones de ninis, población de jóvenes que no trabajan y tampoco estudian. Sí, detengámonos ahí, porque esto es una expresión que la gente, es una expresión muy seria. Nini es una expresión que se usa para definir a aquellos jóvenes entre 15 y 29 años. Que ni estudian ni trabajan. Por eso son ninis. Bueno, tenemos 1,5 millones en el Perú en esa condición. Claro, esto representa el 19.1% de toda la población juvenil, ¿no? ¿Y por qué es tan importante este tema? Y si nosotros hacemos un análisis más interno de esto, vamos a ver que esta población está representada por mujeres. O sea, la tercera parte, dos de la tercera parte es una población de mujeres. También vamos a ver que esta población no se siente motivada o no está integrada a trabajar o a estudiar, porque estarían estudiando una fracción de 15 a 23 años y de 24 a 29 estarían trabajando, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que algunos de ellos no se sienten motivados. Podría ser por múltiples causas. Una de las causas podría ser en el tema de las carreras. Por ejemplo, tendríamos que estar pensando cuál va a ser la necesidad de empleabilidad a futuro. Entonces vamos a ver que hay una población que se ve deslumbrada tal vez por los gamers, por los tiktokers, entonces no se ven reflejados en estas carreras tradicionales que tal vez oferta el Estado. Entonces tendríamos que estar pensando, si nosotros reflexionamos, hace 3 años, por ejemplo, nadie iba a imaginar que ahora la demanda es sobre habilidades en Machine Learning, inteligencia artificial, ChatGPT, por ejemplo, ahora que está muy de moda. Entonces vamos a ver que se tienen que ir adecuando también a estos ciclos. Pero no solamente tenemos población que no se siente atraída por la oferta, también tenemos barreras de restricciones, como por ejemplo, yo durante la pandemia he perdido familiares y eso me hace imposible pagar una oferta educativa que también tiene costo, tiene posibilidades de pago, exacto. Otra población es, a la vez que tenemos estas cifras, también tenemos embarazo en adolescentes. Entonces, el hecho que un joven ya tenga esa responsabilidad hace que, por ejemplo, las mujeres, ¿no?, ya no trabajen, ya no estudien porque tienen a cargo un menor de edad a quien cuidar. Entonces, los desafíos para el país son grandes porque esta población es la población que es una generación que va a hacerse adulta en los próximos años. Estamos hablando del Plan de Desarrollo Nacional. Entonces, nosotros desde el observatorio ponemos esta información para que los operadores del planeamiento, dentro de este argumento de políticas y planes, puedan analizar estos datos y puedan plantear acciones desde el presente para que podamos solucionar estos problemas que tienen un impacto grande en el desarrollo. Tenemos que ir a la pausa, Yem. Vamos a volver, pero lo que ustedes han escuchado no es como para no tomarlo en serio, porque es muy grave. O sea, 1,5 millones de chicos y chicas entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan, que no tienen futuro, es más, que no tienen presente, porque tienen unas vidas que no merecen, porque no les estamos ofreciendo como sociedad las oportunidades que deberían tener. Y eso es el caldo de cultivo perfecto para todos los males como sociedad. Entonces, ¿qué tal si empezamos a discutir cosas como esta? ¿Qué hacemos con estos chicos? Pero primero hay que entender por qué se origina esto. Yo quisiera que vayamos a la pausa y hablemos sobre el tema, por ejemplo, de la deserción escolar. La cantidad de estos chicos que simplemente no terminan el colegio. ¿Y qué futuro le espera a alguien que no terminó el colegio? De eso vamos a hablar tras la pausa. Podemos hacer las 10 de la mañana. Volvemos. Estamos en nuestra secuencia Plan para el Perú. Y está con nosotros la especialista en estudios de prospectiva del CEPLAN,
Gemma Taucusi. Estamos hablando de un asunto muy grave. Según el reporte del observatorio de CEPLAN, lo que han encontrado es alarmante, que es el crecimiento de la cantidad de ninis que hay en el Perú. Es decir, de muchachos y muchachas entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan. Es decir, lo que nos ha pasado, Yem, es que en vez de tener una tendencia que estos chicos, el número de estos chicos disminuye, lo que nos ha pasado es que hay más. Sí. Ha incrementado debido, uno, por el tema de la pandemia, porque muchos chicos durante la pandemia terminaron el colegio y no hubo, digamos, estos procesos de reincorporación a estas universidades. En otros casos, estos chicos terminaron la universidad y no hubo una absorción del empleo, ¿no? de la oferta laboral para estos chicos. Entonces, sí tenemos en contexto este tema y hay muchos expertos que mencionan que estas cifras van a continuar en aumento, ¿no? Entonces, lo que se quiere es poner este tema en debate para que se puedan actuar desde el presente con acciones. Por ejemplo, en el CEPLAN, si bien el Plan de Desarrollo Nacional tiene un objetivo específico que habla sobre el empleo, ¿no? La igualdad de oportunidad, la reincorporación al empleo y todos estos temas, este plan, que es bastante aspiracional, tienen que ejecutarse o articularse o buscar su desagregación en los planes sectoriales. Entonces, los planes sectoriales están en elaboración actualmente, ¿no? Los 19 sectores están elaborando planes sectoriales y estos planes sectoriales pues vamos a tener la participación de, por ejemplo, si estamos hablando de temas como una de las causas que es el tema del embarazo en adolescentes y cómo hacer la prevención, estaremos hablando de temas de salud, si estamos hablando de la oportunidad o la oferta laboral, estaremos hablando del tema del Ministerio de Trabajo. Si hablamos de la Política Nacional de Juventud, que lo tiene a cargo el Minedu, también estamos hablando de estas apuestas estratégicas. En este caso, la política nacional tiene su punto de llegada en 2030. Claro, que es el objetivo que se ha planteado el CEPLAN. Ahora, sí. Pero la política 2030, el Plan de Desarrollo Nacional 2050. O sea, son hitos de mediano y largo plazo. Entonces, sí, este tema se puede discutir aún más. Pero yo siempre doy el ejemplo, porque me parece que lamentablemente en muchos aspectos hemos retrocedido como sociedad en vez de progresar. Cuando mi madre iba al colegio, en determinado momento optó por la educación secundaria técnica y mi madre terminó el colegio graduada en corte y confección. Mi madre podía hacer, te agarraba, te tomaba medidas, te hacía un molde sobre estos papeles especiales, te hacía un vestido, un pantalón, una falda, una blusa, lo que tú quisieras. Es decir, terminaba el colegio calificada para el trabajo. Y en el caso, o si no estudiaban las mujeres en esa época, taquimecanografía. O sea, salías del colegio y podías trabajar como secretaria o asistente en una oficina. O principios básicos de contabilidad, por ejemplo, ¿no? O sea, aprendían nociones de contabilidad o en el caso de los varones aprendían, por ejemplo, mecánica automotriz, electricidad. Es decir, salías del colegio preparado para el mercado de trabajo. Ahora terminas el colegio y ¿de qué te sirve haber terminado el colegio? No sabes hacer nada, no estás preparado ni para entrar a la universidad, a la educación superior, ni para el trabajo. Y por eso me imagino que hay tanta deserción escolar, la cantidad de chicos. ¿Ustedes tienen medido eso? ¿Cuántos chicos no han terminado el colegio, abandonan antes de culminar la secundaria? Sí, antes de entrar a este tema, yo quisiera también enfatizar en el ejemplo que tú das, ¿no? Sobre esta formación técnica que te daban en el colegio, pero también es pensar un poquito más porque necesitamos ahora capacidades y habilidades digitales. Claro, que estamos en otra época, ¿no? Ya estamos en otra época que necesitamos que el mercado se mueve ya no por temas de infraestructura, por medios digitales. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, a Pronavec, ¿no? Para ver qué carreras se está financiando, como becas, por ejemplo, de apuesta para futuro. Tenemos al mismo ministerio que tenemos la política también de educación superior, que también apuesta por un tema de mejorar la investigación dentro de las universidades, etcétera. No, entonces, me mencionabas el tema de las cifras en deserción escolar.
Sí, estas se han agudizado, no tengo ahorita el dato exacto, pero estas se han agudizado durante la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque los colegios no estaban, en algunos casos, preparados para transitar a la virtualidad, ¿no? Entonces, y en otros casos, porque no teníamos la infraestructura de Internet, veamos las condiciones. Soy de Ayacucho, por ejemplo, ¿no? Yo sé las condiciones, cómo está en nuestro interior de nuestro país. Entonces, más ese rezago sumado a esta recuperación de la COVID, vamos a tener estos datos que bien reflejan la Claro, porque realidad. el problema es que si tú no terminaste el colegio o terminaste con una educación secundaria que en realidad no te arma para nada, ¿qué te queda? Agarrar las peores chambas, en los peores horarios, con los peores sueldos, sin derechos laborales de ningún tipo. Y eso es lo que explica por qué esta inestabilidad de los chicos, ¿no? Que están en cualquier cosa. Y además es bien peligroso, porque chicos en estas condiciones son ¿no es cierto? Son cultivo para la inseguridad. Por supuesto, para sí. ser reclutadas por las bandas delincuentes, las pandillas, ¿no? En efecto, eso es el riesgo potencial. Y ese riesgo tenemos que prevenir, ¿no? Este es el tema de riesgo. Es más, me decías, ¿no? Algunos podrían estar en este tipo de trabajos, pero esta población, algunos ni siquiera se ven motivados por buscar trabajo. O sea, no buscan esa opción de trabajo, no se sienten atraídos, no se sienten parte. Y hay otros temas, aparte de estos factores que hemos hablado, la educación, el tema de otros factores, también hay temas también psicológicos. Estamos hablando de millennials. Entonces, estos millennials tienen otro comportamiento que también hay que estudiar. Ahora, lo que a mí me parece extraordinario, Yem, y quiero decírtelo, es que haya gente joven como tú que está seriamente comprometida en resolver los problemas de este país y hay que empezar por entenderlos, ¿no es cierto? Por Claro. tener la información de qué es lo que está pasando realmente en nuestra sociedad. Porque lo que es increíble es que esta gente es inimaginable pues, en el Congreso de la República, que es uno de los temas que debería ser prioritario, porque te lleva a deserción escolar, a contenidos de la educación, a oferta laboral. O sea, tenemos demasiados abogados, tenemos demasiados marqueteros, necesitamos técnicos, necesitamos ingenieros, necesitamos gente que maneje las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Que se meta en toda esta fantasía de la inteligencia artificial. Claro. O en carreras que tengan que ver con las proyecciones para el futuro del país. Como lo que, por ejemplo, las propuestas que se desarrollan en 4 regiones la Sociedad Nacional de Industria. Es decir, en alguna región el turismo es lo potencial, lo que nos va a dar para comer los próximos 100 años. Entonces hay que invertir en eso, en educación para eso, en reclutamiento, en entrenamiento para eso. Sí, no solo eso, ¿no? O sea, aparte de ver las potencialidades internas, tengo que ver los cambios globales que se vienen. Por ejemplo, el cambio climático, lo que están viendo ahora, lluvias extremas, sequías prolongadas. Vamos a necesitar especialistas. Se nos viene a 2030, según los datos del observatorio, estrés hídrico. Entonces necesitamos capacidades para que resuelvan ese tipo de problemáticas. O sea, no solamente es ver cuál es la potencialidad de mi territorio, sino cuáles son esos cambios que se vienen, que yo no me voy a escapar como país, porque afectan a todo el mundo, ¿no? Como el tema del cambio climático, vamos a tener incremento de la población, vamos a tener más cambios de clima bastante extremos. O sea, estamos hablando de un tema ambiental, ¿no? Pero también los temas políticos, cómo se están moviendo también los tipos de gobierno, etcétera. Entonces sí, los invito a que puedan revisar el observatorio. Tenemos más de 1000 fichas de información y que se están actualizando constantemente, ¿no? Y lo ponemos a disposición. Es el primer observatorio nacional de prospectiva, podría decir, de Latinoamérica, ¿no? Que nosotros tenemos. ¿Y dónde estaban ustedes todo este tiempo? ¿Por qué no se le ha prestado más atención a esto? Qué cosa increíble. Sí, ahora porque están haciendo su chamba, hay que decirlo. O sea, porque yo siempre digo, la tragedia del Perú es que hemos crecido macroeconómicamente y no hemos resuelto los problemas de los ciudadanos. Y la explicación es que tenemos un Estado ineficiente y corrupto. Pero dentro de todo eso, ha habido gente que ha estado haciendo su chamba, que sabe lo que hay que hacer, que sabe lo que está pasando, que está estudiando lo que está pasando, que está buscando respuestas, ¿no? Así es. Entonces, por eso estamos transitando a medios como podcast, ¿no? Ya usando también, porque sabemos que publicándolo en una nota de prensa, ahí no vamos a llegar. Claro. Necesitamos llegar al tema de podcast. Ha salido el podcast el jueves de este tema, por eso estamos aquí. Y también cada jueves estamos lanzando un nuevo podcast, viendo también esta temática, el observatorio, estamos yendo a medios de difusión, estamos en esa tarea. Nuestro observatorio terminó como Marcha Blanca el 2020. Ahora tiene ya una gran cantidad de visitas y continuamos mejorando los módulos, agregando, escuchando a la gente qué información necesita para poder hacer buenos planes y buenas políticas
Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, porque esto de los ninis es uno de los aspectos claro. que usted está trabajando, ¿no? Y así como yo te quiero comprometer, Yem, es decir, cada vez que hay un tema significativo como este de los ninis, tráelos y nosotros lo ponemos al aire contigo. De acuerdo. Porque yo creo que es importante porque además hay que atender a los chicos, son un futuro. Exacto. Y a mí me pasó algo personalmente muy dramático en un momento. Yo estuve como conductor, fui a cubrir la guerra del Cenepa. Y yo veía a los chicos de 15 años, 16 años, yendo a ofrecerse como voluntarios para morir por su país. Y muchos de ellos murieron defendiendo las fronteras de un país. Y hablando en esa época con Queabra, el loco Queabra, que era el general Queabra después, que dirigió ahí la recuperación del territorio peruano, yo le preguntaba, explícame, ¿cómo estos chicos, por los que su país no hace nada, que no les da educación, que no les da futuro, que no les da chamba decente, es decir, que no les da esperanza, que el ejemplo que dan los políticos es vergonzoso, porque todos son unos inmorales, estos chicos están dispuestos a venir aquí y morir por su país? O sea, dime si no merecen que le demos algo distinto a lo que le estamos dando a los jóvenes. Claro que sí. Claro ¿No? que sí. Si queremos un mejor país, tenemos que empezar desde ahora, ¿no? Desde ahora, también escuchando a los jóvenes, porque no podemos planificar sin ellos, ¿no? Estamos planificando su futuro, ni los jóvenes, hasta los niños, ¿no? Estamos en esa tarea de escuchar. Y también ponía esta cifra aquí a luz, porque, bueno, se viene el Día Internacional de la Mujer y este problema es más agudo en las mujeres. Entonces, y sobre todo en la parte de la selva. A pesar que esta cifra se incrementa más en Lima por tener gran cantidad de población, pero se agudiza más en la selva, ¿no? Bien, tenemos que terminar por hoy. Te agradezco muchísimo por estar acá y te agradezco sinceramente por el trabajo que están haciendo, ¿no? Y yo creo que esto es lo que hay que hacer. Ese es el camino, creo yo. Muchas gracias. A ustedes por la invitación. Muchas gracias. Yema Taucusi ha estado con nosotros, parte de ese plan. Cerramos nuestra secuencia por el día de hoy. En Exitosa hemos presentado Plan para el Perú.